Buenas, mi nombre es Edmund Mazo. Voy a presentarles el día de hoy la década de los 80. Empezaremos con las generalidades de la época. En la época de los 80 hubieron conflictos sociales en el país, ya que nos miraban controlados por la política de los Estados Unidos, convirtiéndola en una zona convergencia durante la Guerra Fría, dejando una región centroamericana siendo gravemente afectada en crisis sociales. En este tiempo, los Estados Unidos tenían varias bases militares para ayudarles en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces nos mirábamos en un controlamiento de la política del exterior. Continuamos con los factores internos. Los factores internos son la guerra salvadoreña por pueblos, la desigualdad en el país, la crisis económica en el país, surgimiento de guerrillas y brotes evolucionarios. Hablaremos ahora de los factores externos. Son los factores de afuera. Empezamos con lo que es la Guerra Fría, que fueron entre los países, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que fuimos parte de ayuda para los Estados Unidos, las intervenciones de estos países contra nosotros, los bloques socialistas, la ayuda militar y los conflictos con países vecinos, como el conflicto de Centroamérica que se sucedió en la época de los 80. La intervención de Estados Unidos fue una intervención directa y fue bastante afectada para nuestra crisis social que ya vivíamos de una época de dictadura. Miramos fotos de lo que a continuación miraremos, que es el conflicto centroamericano. Continuamos con el conflicto centroamericano. Sería imposible entender la dinámica del conflicto en Centroamérica sin estudiar el papel que este país, por su posición central y su alineamiento con los Estados Unidos, jugó durante 3 décadas en el mismo. El otro campo de actuación fue el apoyo hondureño y de Estados Unidos a la contra de los nicaragüenses. La contra se organizó con rapidez en la frontera de Honduras con Nicaragua y se estableció allí con carácter simplemente. De hecho, en el saliente de Las Vegas se asentaron unos 15,000 contra sus familias, desplazando a la población local en lo que llega a ser conocido como la Nueva Nicaragua. El ejército sandinista adoptó tácticas guerrillas y en varias ocasiones realizaron incursiones en territorio hondureño. El gobierno hondureño recuperaba su representación y presidencia civil a principios de los 80. Llegó a temer incluso por una invasión. El fenómeno histórico de la región, que se agudizó durante la década de 1980 debido a los procesos sociales y conflictos internos. Debe agregarse también la política exterior de las potencias hacia Centroamérica, que constituyó otros motivos de crisis social, al promover el armamentismo y las tensiones entre los gobiernos del área. Y eso es el conflicto centroamericano. Hablaremos de las consecuencias de la crisis política y económica. Los aspectos económicos en la región. La economía se estanca, frenando el desarrollo en la región. La deuda externa de la región se incrementó por las políticas armamentistas iniciadas por los bloques. Los aspectos políticos en la región. Relaciones diplomáticas afectadas por las guerras entre Guatemala y El Salvador. Gran cantidad de muertos, mutilados y desaparecidos. Y por último,
Los aspectos fronterizos. La violación de la soberanía nacional por parte de Estados Unidos al instalar en nuestro territorio la base militar de Palmerola para decorar el Frente Sandinista de la Liberación Nacional en Nicaragua. Las fronteras fueron minadas para detener el ingreso de la revolucionarización del territorio. Hablaremos de la situación económica y globalización en la época de los 80s. La democratización en el país tuvo el ritmo lento debido a la intervención extranjera, a la presencia del poder militar en la toma de decisiones del Estado, y el resultado de este conjunto de factores fue el deterioro económico de la población y la profundización de la brecha, desigualdad y pobreza. La ausencia de un programa nacional de desarrollo permitió que a finales del siglo XIX las élites gubernamentales y el sistema político estuviera sujeto a las influencias de la compañía bananera y minera, con el programa de ajuste estructural. Los programas de ajuste y estructural de la economía fueron diseñados por los organismos financieros internacionales y están sustentados en el comercio exterior. La liberación del mercado, eliminando el control de los precios, la privatización de las empresas gubernamentales, la reducción del aparato estatal y la legislación desfavorable a las inversiones extranjeras. Muchas gracias, mi nombre es Edmund Masu. Les dejo con las citas bibliográficas, espero que les haya gustado.